habitan como simples frases, sino que pueden ir entendiendo la lógica, porque es un caso clínico. Esto que yo creo que les dije en la primera clase, que no nos olvidemos de que el psicoanálisis es un cuerpo teórico que se va construyendo a partir de la clínica. Si es la clínica lo que lo empuja a Freud a ir repensando, por eso hay cambios en sus teorías, por eso no es lo mismo el Freud previo al 20 que después del 20. Y acá llega hasta el 14. Entonces, acá hay cuestiones, esto que vamos también a ir viendo con los casos, cuando ustedes empiecen a hacer las prácticas, de que cuando hablamos de construcción del caso es un modo de pensar la clínica, que no es lo mismo construir un caso que tiene que ver también con una posición del analista en una dirección del tratamiento, donde la transferencia es el pivot fundamental, a pensar que hay algo de antemano armado como categorías donde el caso tiene que entrar. Lo cual no quiere decir que no haya tipos clínicos, que de hecho nos vamos a empezar a pensar, la histeria, la neurosis obsesiva, la psicosis con sus particularidades, pero después está lo singular y cómo eso se recrea en cada caso. Entonces hay una casuística, pero no hay algo no hay algo que como encontrar previo, sino es esto a construir. Por eso esto que venimos intentando pescar, que es esto de la escucha analítica, las características de la escucha analítica, quién está escuchando, en qué posición se pone, ¿no? Esto que vamos de a poquito como entrando. ¿Pudieron leer el texto que el artículo que les mandé de Coan? Justamente habla de eso, ¿no? De esa escucha que no está de antemano. Vamos, no es algo que uno va a rastrear, no es que uno tiene una grilla y va a ir a localizar cuestiones. Como sí podría ser el DSM-4, que es un manual bien fenomenológico, que es una suma de síntomas. No sé, tenés agitación, palpitaciones, ideas de tal tipo y tenés que ir chequeando. Tenés esto, bueno, la suma de esto te da tal síndrome o tal espectro o tal cuadro. Como que no hay una escucha posible anticipando un saber, decía. Exactamente. Lo cual no quiere decir que no haya un saber, porque el saber es la apuesta al inconsciente, que hay un saber inconsciente. Porque a veces eso se confunde y queda en esto, entonces es un relativismo y da todo lo mismo. No, no es un relativismo. Lo que no hay un saber sobre qué hace ese que habla, que se va a transformar en un analizante, en qué hace con su síntoma. Por eso tampoco antes de que alguien hable no sabemos si es un neurótico, si es un psicótico, cómo está armado cómo están anudados sus registros. Es algo a construir, digamos, es algo a develar. Pero lo que me parece interesante de Alexandra, que tiene una forma como muy piola de escribir, y fíjense cómo ella retoma los textos técnicos de Freud de 1900 y la actualidad que tienen. Hablando de que no es necesario escribir, anotar. Y tomando notas, sí. Claro. Bueno, porque el caso no va a ser este registro textual de lo que alguien dice y de lo que alguien responde. Esto me parece que está bueno también para que ustedes lo piensen. Cada uno igual después va a tener su estilo a la hora de registrar. Y eso, bueno, es algo que irán construyendo, pero también era para la práctica que puedan permitirse un poco, sumado a que ustedes ahí no van a tener que intervenir, porque el que va a dirigir la entrevista es otro, no perderse en el registro textual, porque no es una búsqueda del tesoro, vieron que tienen que sino en poder después reconstruir algo del caso, porque eso, la reconstrucción del caso va a ser también a partir de una pregunta que ustedes se hagan, no es de dar cuenta de todo. Eso después vamos a charlar un poquito la segunda parte. Pero dice que después cuando se va el paciente muchas veces anotaba cosas. Sí, o a veces uno en las primeras entrevistas escribe por cuestiones también, no sé, de organizar un poco el árbol genealógico, los orígenes, el motivo de consulta, uno sí, yo lo suelo escribir a la letra, ¿no? ¿Por qué venís? Por tal cosa, porque bueno, son los primeros significantes que el otro aporta. Entonces, las primeras entrevistas yo suelo tomar. Después, en mi caso, yo no tomo nota en general, salvo que en algún momento algo me esté llamando la atención y ahí sí, o a veces son palabras que a veces uno es registro, a veces uno le van quedando y se la reactualizan en otro encuentro que alguien dice y ahí uno como, digamos, esto de que la atención flotante también funciona así, ¿no? Como en una cuestión de algo que se va como encadenando. Habla de un texto a construir. Claro, no es algo que está previo. Claro. Sino es algo que se va a ir construyendo con los dos con la medida de la sesión, de lo que va escuchando.
que no es sin quien escucha y sin quien habla. Por eso cada analista escucha también desde una posición. Y no todos escuchamos lo mismo. De hecho, a ustedes les va a pasar ahora cuando hagan las prácticas que quizás el colega que dirija la entrevista les va a decir algo, ustedes van a decir algo. Ni lo registraron y capaz ustedes comentan algo que el colega les dice, mira, eso no lo pesqué, porque no es sin quien escucha, es una escena que se recorta ahí, entre alguien que habla y alguien que escucha. Y debe ser un ejercicio, ¿no? De hacerlo, quizá al principio cuesta más y este ejercicio de teniendo. Me parece que lo que más cuesta es salirse del lugar de que hay algo específico que escuchar, que si uno se lo pierde, la pifió. Sí. Porque me parece que eso es seguir en este modelo más médico de creer que hay algo por descubrir. Entonces, me parece que cuando uno puede realmente ponerse en esa posición de lo que es la atención flotante, que va muy de la mano del deseo del analista, porque implica sí o sí un corrimiento, la cosa se va armando, ¿no? Y también tiene mucho... es una posición que también está como tan fuera del discurso de época, que bueno, que exige como entrar en otra dimensión, ¿no? Porque es esto de poder alojar la demanda para desde ahí pivotear a lo que va a ser la transferencia, pero sin responderla. Es un como sí, ¿no? Hago como que sí, pero sé que no. Entonces sí, es un trabajo. Perfecto. Sí, es un trabajo. En una parte dice como que es que participar del espacio transferencial es devolverle a las palabras su potencia subversiva. A ver cómo lo entienden eso. No, esa es la pregunta. Bueno, pensémoslo y vamos con las compañeras que preparan. Dice, participar del espacio transferencial es devolverle a las palabras su potencia subversiva. Claro, como que en un momento decía que había que vaciar las palabras, no como si fuera algo cifrado con todo el significado que le damos al lenguaje en sí, sino como vaciarlo y simplemente escuchar y transcurrir durante ese diálogo en la transferencia. Después dice, bueno, después sí, al devolver las palabras, quizás darle otro sentido, otro significado, o algo así. Sería la entendí yo. iniciación. La clase pasada, ¿no? De la subversión del sujeto. A ver. Pero no lo tengo muy claro. Para mí, un punto es cuando hablamos de esto que hablamos en un principio, de la verdad del sujeto y la verdad inconsciente. Entonces, lo subvertiente sería esa apuesta en la verdad de la persona que está muy vinculada a los efectos que produce la cadena significante en la cual él está, o esa persona está entramada, digamos. Entonces, ¿qué significante lo están determinando como sujeto? Claro. Porque si un sujeto es el efecto de un significante entre otro significante, esos significantes que se van a ir desplegando van a dar cuenta de esa posición subjetiva. Entonces, como dice acá la compañera, no es llenar de sentido, esto por esto, esto por aquello, sino más bien que se vaya produciendo un vaciamiento de sentido. Que todo eso que es más del plano yoico, ¿no? Eso donde uno cree que más es por esto, que uno más explicado se siente, empiece como a perder cierto sentido, hasta que los significantes vayan quedando como en su versión más pura. Sería más como como una cuestión de... ¿Vieron cuando uno tamiza la yerba para que quede el polvito? Entonces no sería llenar de sentido, de explicación, lo cual no quiere decir que en la construcción, que es un modo de intervenir, uno arma nuevos sentidos, porque uno conecta, ¿no? Hay pacientes que hay que ayudarlos como a desarmar, porque vienen como muy en una posición más racional o más intelectualizando todo, y hay otros pacientes que uno hace como conexiones, ¿no? Entonces, bueno, cuestiones que a veces a uno le pueden parecer como muy obvias, como, bueno, esto que el ejemplo que veíamos en el primer práctico de Marta, cuando la analista le dice, bueno, quizás su hermano salió y lo mataron y a usted por eso no salir le haga sentir segura, ¿no? Parece una obviedad, pero fíjense que en ese contexto le produce a ella un alivio, ¿no? Hay movimientos subjetivos en la persona, como un antes y un después. Claro, hay algo ahí del efecto, porque además eso a ella, bueno, le permite empezar a pensar que algo de lo que le pasa empieza a tener un sentido, si no es algo más bien que se le impone y que la deja totalmente paralizada, encerrada en la casa. Entonces, la verdad que las columnas de Alessandra son todas piolas para leer, y me parece que tiene esto, ¿no? Que nos lleva a Freud y le da como esta cuestión
de esta escritura fresca y también para que ustedes empiecen como a, no sé qué relación tiene cada uno con Freud, sé que con Lacan siempre la relación es más tensa al principio, hasta que uno le engancha y dice, menos mal que estuvo este muchacho también, porque la verdad que da mucho para el trabajo clínico, pero cuando uno empieza a poder leer a Freud como un clínico vivo, y no como se los quieren vender ahora en el primer año, que es como un mausoleo, uno se da cuenta lo vivo que están los textos de Freud, y que no importa cuántas veces las leas, viste, son textos que no paran de arrojar material, igual que los casos, ¿no? Bueno, a nosotros nos tocó el texto de Freud. Bueno, arranquemos por ahí. Ah, bueno. Dale. Y decíamos, ¿por qué no lo leímos esto antes? Sí. En Instrumentos 2. ¿Cuál? Por ejemplo, no sé, Porque decir. lamentablemente hay cierta política de vender que el psicoanálisis es un discurso antiguo y no científico. Esas son políticas. Por eso, bueno. Hasta palabras como muy actuales, ¿no? Por ejemplo, empatía, que es lo que se usa ahora. Me llamó la atención. A mí nunca me pasó que leyendo a Freud estaba contenta. Ay, como Ay, chicos, que me digan eso ya me ponen contenta. Porque después Nunca me pasó, después cada uno de ustedes elegirá su profesión y el lugar donde lo ejerza como quieran. Esto no es un adoctrinamiento. Pero sí que aunque sea te puedan permitir encontrarse con cierto material y después cada uno elegirá. Pero me parece que lo que no está bueno es cierta bajada de línea que obtura. Porque después, bueno, cada uno se sentirá cómodo elaborando un espacio, con una teoría. Y eso es libre de cada uno. Yo puedo dar testimonio de lo que a mí me pasa. No puedo hablar de otra cosa, no porque sea mala, sino porque desconozco. Pero me parece que se pueden acercar sin ese prejuicio a Freud. Bueno, después verá cada uno lo que le pasa. Pero es un clínico, es el clínico. Entonces, no respetar esa casuística es como perdernos de nosotros. Bueno, a ver. También que su teoría, que tiene más de 100 y pico de años, sigue vigente. Está más viva que nunca. Sí, es como muy, es como, no parecía que era Freud el que estaba. No era Freud, chicos, No, pero no era Freud. Era como es un Freud ahora que está en Massachusetts. No. Bueno, a ver. Nosotros pensamos igual a ir haciéndolo más charlado porque hemos Dale. usado tipo Zoom para hablar y Buenísimo. o sea que ya llegamos a un cierto punto que entendemos y podemos como Bueno, está perfecto. La idea es que puedan contarnos sobre el material para que lo podamos trabajar entre todos. A mí se me rompió el reloj, chicos. Así para ir controlando el tiempo y podamos dedicarle 15, 20 minutos a ubicar de nuevo ciertas cuestiones del historial. Bueno, las escuchamos. Bueno, nos guiamos igual con lo que has pasado. Sobre la iniciación del tratamiento, la de 3327, donde dice qué consideraciones hace Freud acerca de la mecanización de la técnica. Acá hablábamos de que, bueno, el texto básicamente habla de que es imposible mecanizar una técnica así, de hecho él habla de consejos, y por eso durante todo el texto él va hablando de consejos sobre reglas que él propone, que nosotros después decimos asociación libre, habla de el dinero, la importancia del dinero y de pedir una remuneración. Sería el encuadre. Del encuadre. Sí. Del encuadre, ¿no? Lo pensamos desde ese... Desde ese lugar. Desde ese lugar, como... Que él utiliza un encuadre básicamente para todos los pacientes, pero después en situación puede variar, pero hay cosas como el tiempo, las primeras sesiones que son de... ¿Cómo le llaman? Ensayo de prueba. ¿Tratamiento de ensayo o ensayo de prueba? Sí, ensayo de prueba. Para conocer a su paciente y conocer su estructura y también para ver si lo acepta o no, o si considera que tiene alguna posibilidad de atención. Sí, ese es un sondeo, a ver si es apto para el psicoanálisis. Pero ¿por qué considera que no todos son aptos para el psicoanálisis? Como la psicosis, que en realidad él habla Claro, en ese de otro nombre. Claro, en ese momento, él está a la altura de este texto, de este momento de la teoría, él consideraba que la psicosis no era analizable. Exactamente. Estaba complicando un poco otra palabra. Se producía transferencia. Claro, entonces en ese momento es esto de, bueno, retroceder frente a la psicosis, ¿no? Que después va avanzando, de hecho, bueno, todo lo que trabaja con, digamos, en algunos momentos con el nombre de los lobos, hay como cierta duda diagnóstica. Sí. Y después, bueno, con Lacan sabemos que no retrocedemos frente a la psicosis, sino que se piensa si la estructura es diferente, porque bueno,
el nombre del padre no está operando ahí, la metáfora paterna no está operando, la posición es otra, entonces sobre todo la posición transferencial es otra. Pero no quiere decir que alguien no sea analizable. Y tampoco la pensamos como una estructura de déficit. La pensamos simplemente como otro modo de estructura y otro modo de funcionamiento del discurso, que eso lo vamos a ir viendo. Pero no lo pensamos como deficitario. Pero bueno, para las compañeras les llama la atención que él habla de consejos, así que sería algo de no mecanizable, decían, ¿no? ¿Cómo lo entienden eso? De hecho, durante el texto y todos los textos de Freud, él va hablando sobre su experiencia y las veces que la pifió, se podría decir. Entonces él habla de no caer en ciertas omisiones, por eso también habla de la aserción libre, la importancia de... Sí, de leer con un discurso predeterminado. Tal cual. Claro, como que no es algo que no mecanizable, yo entiendo como que no es primero A, B, C, D, en ese orden. Estandarizado, digamos, me siento y digo esto, me interesa. Que lo correcto a veces sirve y a veces no. Porque las personas son distintas en algún punto. Como que las personas son distintas, habla de constelaciones psíquicas, digamos, ¿no? Las constelaciones me hizo mucho ruido, porque no, y Lacan habla de las constelaciones familiares, lo que pasa es que después toman otra, como si fuera sí, bueno, lo que pasa ahora. Pero bueno, es otra versión, pero la constelación entendido como esto, como en la novela familiar. Y de hecho, lo van a ver en el seminario de niños, lo vamos a trabajar sobre todo en la clase que hoy yo de entrevistas, como es clave en el trabajo con niños, saber escuchar esto, no en qué trama nace, porque esa trama previa, ese discurso previo hace efecto, es texto, es letra. Entonces, hablamos de consejos, de algo no mecanizable, no estandarizado sería. Las compañeras hablaron de reglas, es decir, que no porque no, digamos que estos consejos sí tienen ciertas reglas, digamos, tenemos cierta cancha marcada, no es que hacemos cualquier cosa. La regla fundamental, esto sí ya lo conocían, la asociación libre. Que esto es lo que se le pide al ¿quién? Al paciente, ¿no? Sería como diga lo que se le ocurra sin ningún tipo de inhibición o freno. Y la contracara, digamos, lo que sería de parte de quien escucha, del analista, sería esto de la atención flotante, ¿no? Ahí en la parte de asociación libre también lo que veíamos es de que él desalienta cuando, o sea, desalienta la práctica que a veces decía el que tenían los pacientes de antes hablar con un amigo y que porque lo habló con un amigo no lo trae a, como que organizado el discurso. Esto lo vamos a dejar acá ahora con algo que pasa con el hombre de los lobos y su maniobra. Porque incluso el hecho de venir con un discurso establecido para hablar resta, es un obstáculo. Porque cuál es lo que va sucediendo. Y él decía que es imposible obviamente no decir nada, porque incluso ya el hecho de la sesión, cómo está sentado, lo que puede estar viendo, produce siempre un pensamiento. Digamos que hay algo que se produce, hay algo que se está produciendo más allá de lo que el otro dice, ¿no? Esto de los silencios o de las pausas o de qué momentos. Sí, es la única obediencia que les pide. Esto sí, esto digamos que no, en esto no negocia. Que es una reserva. Ahora, que no negocien esto no quiere decir que frente a esto aparezcan obstáculos. Sí, como también la falta de... ¿Qué es lo que ustedes, con lo que fueron leyendo El hombre de los lobos, ¿no? ¿Qué obstáculos les parece que aquí aparece? Cuando él quiere hacerse amigos, discípulos, cercanos, me parece que ahí... Pero antes, es un colaborador, dice. Sí, él se presenta como dice, yo voy a ser colaborador. Pero vieron que el hombre de los lobos llega como con un montón de recorrido. Él ya a los 18 años tiene su primera enfermedad que es una gonorrea. Después él tiene la cuestión... Como que tiene tratamientos anteriores también. Y viene con un montón de tratamientos y se acuerdan que él se encuentra con el doctor D. Y el doctor D lo hipnotiza. Que ¿Era el que lo hipnotizaba para juntar fondos, para que convenciera a los padres? No, él viene con un montón de tratamientos, ¿no? Lo había visto Kraepelin, está internado, ahí es donde la conoce a Teresa, pero él en un momento de tantos viajes, porque además como decíamos, era una persona muy acaudalada, digamos, con muchos recursos, él se encuentra con este doctor D, que es el que le dice, mire, esto que usted tiene no se lo va a curar ningún médico, porque esto no es orgánico. Y eso a él ya le encanta. Y él, digamos, él sabe de Freud por este doctor. Que este doctor era un estudioso de Freud, pero la realidad es que no tenía casuística en la práctica del análisis.
sí sabía de la teoría y de lo que Freud iba como publicando y demás, pero no tenía cancha en ser analista. Entonces ellos empiezan ahí como si fuera un tratamiento de ensayo, unas entrevistas preliminares. El tratamiento de ensayo, o este ensayo que estamos viendo en Freud, es lo que después Lacan denomina como entrevistas preliminares. Sí, 2 semanas, decía Freud. Claro, pero es esto de que veníamos también ubicando de la cuestión de que la transferencia es algo a instalar y que el diagnóstico siempre va a ser en transferencia. Digamos, esto de que nosotros no sabemos previa, bueno, salvo que conozcamos a alguien en una guardia, en una manifestación de un desborde delirante, podríamos suponer que ya estamos frente a una psicosis, pero bueno, también hay neurosis que muy descompensadas tienen fenómenos que uno a veces supone más del campo de la psicosis. Pero si no, esto que venimos hablando del tratamiento de ensayo, del ensayo, de las entrevistas preliminares, tiene que ver con esto de que el diagnóstico va a ser en esto, ¿no? A partir de ahí vamos a saber quién habla, desde dónde habla, si estamos nadando más en las neurosis, si estamos más en un campo de la psicosis. No lo podemos saber de antemano por una suma de presentaciones o de antecedentes. Pero es lo que venimos hablando, lo que habíamos hablado la semana pasada en las entrevistas preliminares. Pero también dice que no hay, Dice que no sabe el cuándo. tratamiento con un periodo de prueba tiene además una motivación diagnóstica. Exactamente. Sí. Una pregunta. En ese texto dice decir si es apto para el psicoanálisis. La persona entra a terapia sentándose al frente de su analista y cuando el analista decida se va a poner detrás de él. En el diván. ¿En el diván? Sí. Pero ahí es. ¿Qué tiene que pasar? No, es una maniobra transferencial la pasaje al diván. De la misma forma que hay momentos en que un paciente puede estar muy angustiado o haber una situación de duelo o algo que uno se retira el diván y vuelve a la cara a cara. Digamos, tiene que ver con la transferencia y ya con la dirección de la cura. No es, bueno, 3 sesiones y volvás al diván o 3 entrevistas. Hay pacientes que están, yo tengo pacientes que nunca fueron al diván, que quizás no lo vayan a ir nunca. A mí me Pero lo ¿por qué sugirió no ir? Capaz te voy a decir una burrada total, pero lo que baja la angustia es la mirada del otro. En algunos casos donde quizás hay una situación de mucho desborde, de mucho desarmado imaginario, algo de la mirada sostiene. Y el diván puede ser como no propiciador. Y en algunos otros casos, precisamente el restarse la mirada relanza la asociación. No, no espera cuando dice algo en el otro, la cara del otro. Él dice que él no puede sostenerlo. Entonces también hablamos de los consejos. No es para cada uno lo mismo. A él le cuesta, dice, sostener la mirada. Y además que hay con pacientes que realmente hay pacientes que están como esperando pasar el diván porque lo ven como un avance, como bueno, gané, ahora soy de diván. Hay pacientes que no quieren saber nada con el diván y se ponen resistentes. Es incómodo el diván. A mí me dijo, la sesión que viene, y yo dije, ¿cómo? Pará. Entro al consultorio y ya estaba la silla atrás del diván. Yo dije, ay, ya. Bueno, pero él también dice que aguanta 8 horas sosteniendo la mirada viendo distintos. Eso depende de cada uno. La realidad es que también uno hay colegas que no pueden atender más de 3 pacientes, otros somos más maquinita, el hospital que tampoco sé si está bueno porque es una picadora de carne. Después, viste, algunos somos como medios maquinitas. A mí, en mi caso, yo tengo que frenar porque si no me paso. Y me freno también porque tengo una vida, porque tengo niños y porque después, claro, no me doy cuenta porque me encanta y claro, cuando llego a mi casa sí me doy cuenta que estoy cansada. Porque por más que nosotros sepamos que no respondemos a la demanda, la gente viene a demandar. Y uno además no sabe cómo va a estar el consultorio, ¿no? Porque uno puede saber que hay algún paciente, no sé, que está tramitando un duelo, o que está en un proceso de separación, o que está con un conflicto laboral, porque es algo que viene insistiendo, pero después también está lo que surge, ese recuerdo, esa situación, ese imprevisto, es decir, que no es algo que uno sepa antemano, o que uno pueda decir, no sé, a mí me pasa que yo voy en el auto, entonces no, ahora viene fulanito, entonces a veces me acuerdo. Pero la realidad es que yo voy como medio hoja en blanco.
no voy pensando, como la sesión pasada terminó diciendo de tal cosa, voy a retomar, nunca empiezo una sesión diciendo, bueno, vamos a retomar. ¿Te acordás que la sesión pasada dijiste que tu papá, no sé qué cosa? ¿Y otras terapias más dirigidas lo hacen eso? Tipo de Supongo que sí, porque las terapias más dirigidas parten de que hay un lugar a donde llegar, ¿no? Que habría como un estándar de normalidad o de salud a construir. Y la realidad es que nosotros, los arreglos sintomáticos, no los vamos a definir nosotros, lo va a definir quien habla. Los arreglos, sí. No vamos a decir nosotros cómo alguien tiene que solucionar algo En el texto, de antemano. En el texto hace mención al diván y a la posición y al porqué. Bueno, el diván tiene tiene un fundamento técnico. ¿Qué es lo que entendieron? En un principio él no quería intervenir o influir con sus gestos o con lo que sea con sus pacientes, ¿no? Y por otro lado también en un principio porque él no quería ser visto durante tanto tiempo con tantas horas, ¿no? Mucha energía que física eso por esa tenía mucha energía puesta en esto de no gesticular, de no hacer de no generar ningún tipo de influencia en el paciente que está. Entonces, en ese sentido, es que se inventa esta técnica. Incluso cuando habla de las anotaciones. Y de sus bueno, anotaciones. pero en esto de no mecanizar es interesante, ¿no? Porque uno sabe que hay pacientes que si uno anota, se ponen re paranoicos. Sí. Porque ¿qué anotaste? ¿Por qué anotas hoy? ¿Y qué anotaste? Ay, ¿cuánto anotás hoy, no? Pero tampoco anotaste nada. ¿Por qué tenés eso? Hay pacientes que uno tiene que hacer semblante de que anota. Por eso te Después hay pacientes que cuando uno se pone atrás tiene la fantasía de que uno está dormido, ¿no? Y uno mismo a veces tiene esa fantasía con el propio analista, ¿no? Hoy se durmió, esto no le pasa. ¿No? Entonces, pero todo eso es a construir en cada transferencia. Entonces, de hecho, ya les digo, no es algo estandarizable y no es algo ni siquiera fijo. Yo hay pacientes que han pasado del diván al cara a cara y han vuelto al diván. A veces yo misma me sorprendo diciendo, una paciente que hace muchos años que viene, pasó por el diván, después hubo algunas situaciones que, bueno, tuvimos que volver como al cara a cara, y el otro día termina la sesión y digo, bueno, la semana que viene volvés al diván, pero no era algo que yo había calculado de antemano, ¿no? Pero hay algo ahí, les digo algo. Ya venía como varias sesiones que ella estaba, es una paciente de hace muchos años y que ha pasado como 1000 cosas, ¿no? Y entonces yo estoy ahí y ella está así, ¿no? Entonces, y hace así y después hace así, ¿no? Y me venía llamando la atención. Pero bueno, tampoco es que yo le dije, ¿por qué no me mirás cuando hablas? Porque ahí sería parecer en un modo yoico, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te da vergüenza? Entonces digo, me parece que la sesión que viene, ¿pero por qué me dice vuelvo al diván? No sé, le digo, sí, me voy a dormir. Bueno, si te dormís, le digo. Es tu tiempo, le digo, si querés dormir, dormís. Pero bueno, hay algo ahí, evidentemente, que en algunos momentos sostiene que por alguna razón incomoda ahora. ¿No? Hay algo ahí quizás no. Pero quizás hay algo de esto, ¿no? Que tanta presencia mía, ¿no? Está obstaculizando, ¿no? Quizás no, pero digo, es una apuesta, por eso les digo, no es algo calculado de antemano y tampoco que uno sepa dónde va, son maniobras que a veces salen bien y a veces salen mal. Bueno, ¿qué otras cosas pueden ir ubicando? El tiempo y el dinero también. Claro, la importancia de mantener cierto encuadre con respecto al tiempo. ¿Y por qué les parece esto? El tiempo y el dinero. Por ejemplo, él aconsejaba no atender gratis porque la otra persona no lo iba a valorar. ¿Y ustedes qué entienden por eso? No, porque ahí hizo como alguna comparación con la medicina. ¿Qué dice? La medicina tenía toda una orientación filantrópica y entonces era como que no seamos menos que la medicina, como que los médicos como que los no médicos nos desvaloricemos. Claro, como no nos desvaloricemos lo de la medicina. Algo bueno, así. por un lado está eso. Genera un compromiso en el otro. Eso lo habías dicho vos la clase pasada, algo del dinero, de pedirle el dinero. De la carga libre. De cuestión simbólica, chicos. Dinero, niños, ese.
tiene un factor pulsional. Que cómo la persona se maneja con el dinero tiene que ver con la pulsión anal. Sí. La pulsión anal. La otra con la pulsión escópica, la del diván. Sí, digamos, tiene más que ver, no porque haya una u otra, pero digamos, nosotros, lo que uno hace con el dinero, ¿vieron esa gente que tiene un montón de dinero y está siempre complicada? ¿No? ¿Cuánta gente hay? No, y cuando vos decís, pero la tenés. Pero una cosa es tenerla en el banco y otra cosa es poder disponer. Disponer del dinero tiene más que ver con ecuaciones simbólicas que con la realidad que te doy 5, te doy 5, te doy 5. Por eso se arma tanto quilombo con el dinero. Con los padres, el dinero, las herencias, los sueldos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión pulsional. Entonces, ¿cómo alguien, digamos, esto se acuerdan que yo les decía la otra vez, esta paciente que una paciente, ella va y viene, ¿no? Tiene épocas que vienen, épocas que no vienen, pero cuando quiere venir viene como muy ansiosa y quiere que ya encuentre un turno, que ya encuentre un turno que ella pueda, y ¿no? Y entonces pasa una vez que se olvida un turno. Entonces yo le escribo, suponete que el turno era, no sé, a las 2 de la tarde, le escribo 2:15, ¿venís? Ay, no, me olvidé, perdón, corazoncitos, besitos, bueno, pasa. En el otro turno, y cuando se va, me dice, bueno, ahora te hago la transferencia, no sé, algo así. Yo, bueno, recordá que es este y el de la otra vez, ¿no? Me queda así, y después me escribe un mensaje que por un tiempo va a dejar de venir, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes hubieran reaccionado? ¿Qué hubieran hecho? ¿A qué? ¿A cobrarle o a robarle? A esta escena que les cuento. O sea, como si vos fueras nuestro terapeuta. No, acá, son alumnos de psicología, no es roleplay. Bueno, podría ser. ¿Qué les parece con esto que estamos hablando? Porque es tu tiempo, es valorar tu espacio y es el espacio que reservaste para ella. Ese es tu lugar. Sí, es parte del igual, es parte del... Algunas tienen que ser inflexibles. ¿Te parece que uno se los haría a todos o a esta paciente lo habré hecho por alguna razón? No, era un movimiento especial. Es el particular ¿No? olvidados, ese olvido tiene un... Pero uno no cobra todos los olvidos iguales, porque es una paciente que particularmente está siempre pendiente de la guita y de cómo ella venía justo, la señora estaba hablando de cómo le habían aumentado el sueldo a no sé quién y ella no, y calculaba que el 5, que el 10, que el 15, que el 8, ¿no? Entonces, dejar pasar eso, más allá de que el efecto puede ser eso, bueno, ya se fue. Mi mensaje fue, si te parece, nos vemos tal día y lo conversamos. A lo cual me paga y me dice, no me esperes, después te llamo. Perfecto, ¿no? Claro. Pero digamos, es una maniobra, yo lo pensé antes de hacerlo, porque yo sabía que lo más probable es que ella se ofendiera, porque ella lo que le da es vergüenza. Y frente a la vergüenza se enoja. No hubo posibilidad, digamos, si yo hubiera venido, eso uno lo puede trabajar en transferencia. Dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué te enojas? Estoy segura que en alguna vuelta se va a dar esa posibilidad. Pero digo, no hacerlo también es, digamos, está obviamente la cuestión de respeto por el trabajo uno y el tiempo de uno y de que uno no queda ahí clavado. Pero hay pacientes que pasa y son olvidos que no se me ocurre decirlo. O porque lo pagan directamente o porque aunque no lo paguen hay otras cuestiones, otra trama transferencial en juego. ¿Se entiende? No tiene que ver con facturar el honorario del día, sino es una apuesta, es una maniobra. Aparte tiene que ver con el compromiso, ¿no? Claro. Parte del tratamiento. La persona cómo se ofrece también, ¿no? Por eso lo... Sí, y con ir, digamos, a mí me permite hacer esa maniobra porque yo ya tengo letra de cómo se juega el dinero pulsionalmente en estas personas. Digamos, quizás en otros casos uno realmente puede creer que hay un olvido, o como estos, me encantan, viste, los adolescentes que a veces entran así. Hay un adolescente que era viste, es un dulce de leche el pibe, viste, y venía y dice, estaba con el rollo de la plata en la mano. ¿Y ahora qué hago? ¿Te pago ahora? ¿Te pago después? Y bueno, no sé, ¿vos cómo querés hacer? ¿Cómo te sentís más cómodo? Y yo ya te lo doy ahora. Están los que se olvidan, entonces después suben 20 veces, te piden 1000. Entonces digo, ¿cómo funciona el dinero en cada transferencia? Da cuenta. Digamos, es un factor a leer. Y no tiene que ver con decir no me quiere pagar a mí, me ofendo yo, entonces vos te ofendés, yo me ofendo, mi trabajo no vale, y vos qué te crees que yo qué. Tiene que ver con ponerse en esta posición y cómo esto se despliega. ¿Se entiende? Y en ella la relación era de retener.
totalmente retentiva, ¿no? Y en esta posición de me cagan. Ahora, cuando Claro. alguien le dice, che, Me estás cagando. estarías cagando, Lo pones en evidencia. ¿no? Que es simplemente decir, mirá, me debes el café, ¿te acordás que...? También tenés que tener muy elaborado vos para poder ir y cobrar, no es para cualquiera también. Bueno, pero es saber desde uno no está haciendo, si es de la desesperación de que vos querés hacerte de ese dinero y habla más de tu relación con el dinero, Claro. que esto de cómo se está jugando ahí la cuestión pulsional. Por eso ahí es una maniobra. Otras veces uno se mandará macanas de otro lado. O también uno cuando ajusta en horarios, más allá de que uno puede tener más o menos ordenado, bueno, qué sé yo, hago un ajuste cada 6 meses, pero bueno, no todos los ajustes uno los hace igual. Pero ahí se juega en forma de síntoma el dinero. Y sí, En esa situación. en esta situación Estoy concreta, pensando sí, dentro de- sí. Por eso, cuando hablamos del encuadre y del tiempo del dinero, es porque pensamos que abajo de esto hay una cuestión pulsional. Entonces, no es simplemente... y por eso nos permite este encuadre modificar las situaciones como veíamos en el hospital o como ustedes lo van a ver ahora en las prácticas en los diferentes lugares. No tiene que ver con tener el consultorito y el diván, ¿no? Eso gratuito. puedes estar en cualquier lugar y que algo de esto se esté poniendo en juego y que esto se esté poniendo en juego más allá del decorado. Claro, sí. ¿Mm? Y también en relación al tiempo, hablaba que el analista tiene que disponer de un día de la semana y ser inflexible en eso, y excepto por una afección orgánica. Bueno, eso lo hablaba también. También eso depende de nuestros tiempos y depende de las... Bueno, y igual eso es muy Depende de los interesante. pacientes. Hay pacientes que uno le cambia el horario. Y hay pacientes que ni loca. A un obsesivo, ni antes, no sé, voy a arrastrar. Ni loca, porque sabes que eso toca la transferencia y cagaste. Y hay algunos que tipo... Y hay pacientes que vos sabés que no le tenés va a más juego. O que hay pacientes que saben que tu agenda está detonada, hay pacientes que no saben nada. ¿No? Porque a un obsesivo se le va a tornar poco serio el tratamiento. Porque un obsesivo en general necesita de esta cuestión del control, y esta cuestión de la mirada, y esta cuestión de que algo es de él. Entonces, ir a tocar su horario sería una maniobra poco sugerida. Y después está la vida, ¿no? La vida misma. No sé, a mí sin ir más lejos me pasó que la semana pasada me volví a mi casa, que me había mudado, y yo calculaba que iba a poder con todo haciendo una cosa mía, medio así super yoica. Entonces iba y tenía también el cumpleaños de mi hija, iba moviendo cosas, venía, va. Y el domingo al mediodía digo, si mañana tengo que ir a trabajar, tampoco era serio ir, porque era ir a hacer una piltrafa humana. Entonces ahí decidí que iba a suspender el consultorio. Entonces bueno, me comuniqué con los pacientes, primero analicé quiénes eran, digamos, si lo podían sostener. A veces uno tiene que suspender, sabe a quién ofrecerlo otra vez la misma semana y quién puede esperar la otra sesión. Digamos, es algo calculado, salvo un imprevisto de que te descompongas y... Claro. No, pues no sé, o me llaman que mi hijo le pasó algo en el colegio, salgo rajando y me olvido que... Una urgencia, ¿no? Porque somos humanos además. Pero cuando son cosas así, también uno diría, bueno, ¿por qué no lo pude prever antes? Bueno, eso ya es tema para mi análisis. No, esto de creer que uno puede con todo. Pero bueno, ahí uno suspende y se resta y sabe a quién ofrecerle otro horario o a quién simplemente le dice, mira, mañana voy a suspender el consultorio, nos vemos el próximo lunes, saludos. Están los que te preguntan todo bien, están los que te dicen ok. Pero bueno, obviamente que esas cosas también se juegan en la transferencia. Están los pacientes que vienen y te dicen, estás muy cansada. ¿No? La fantasía del paciente del jueves, viernes, que ya cree que llegaste con lo último. Entonces dice, oye, ¿estás bien? Estoy cansada. Estás muy cansada. Y vos decís, ¿cómo va a tener la cara? O depende del horario. Entonces, ves, y capaz vos recién llegaste, estás re fresca y ella te ve reagotado. Y a veces puede ser que uno dice, sí, tiene razón, no que estoy agotada, o no, o va del lado del otro. Pero bueno, son todas cuestiones que se van jugando en esos encuentros. Cada caso es único. Y que uno vaya armando como cierto texto. Hay algo que igual decía al principio que me parece interesante, lo del juego de ajedrez. Lo de las aperturas y los cierres. Sí, que una apertura es muy importante en el libro,
Lo dice ahí, ¿no? Sí, dice, quien pretende aprender por los libros del noble juego del ajedrez, pronto advertirá que solo las aperturas y los finales consienten una exposición sistemática y exhaustiva. Digamos que lo que pasa en el medio no lo sabemos. Hay algo de la apertura que tiene que ver con esto. Con esto, y que esto está sostenido en lo que venimos hablando del deseo del analista. Claro, porque uno puede ir porque no se juega al ajedrez, pero entiendo que uno puede planificar la jugada y después vas y si el otro te hace un movimiento que vos no tenías, porque el otro también planifica su jugada, tenés que cambiar todo sobre el momento. Exactamente. No es algo que no sea sin los movimientos. Por eso no es, bueno, esta sesión le voy a decir para que hable de... y a veces las sesiones que parecen como menos trascendentales en temas como mucho más cotidianos o más, surgen como cuestiones muy ricas, ¿no? Por eso me parece que lo del juego de apertura, la apertura es esta. Por eso, ¿qué es lo que pasa con el hombre de los lobos? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? ¿En qué sentido? ¿En qué Pasan sentido? un montón de cosas. Bueno, en este sentido que venimos charlando acá, de los primeros encuentros, de los inicios. El hombre de los lobos es un muchachito que viene como muy curtido, ¿no? Porque pasó por un montón de entrenamientos, qué sé yo, pero nada le da como en la tecla. Sería como esas pacientes que dicen, bueno, vengo acá, pero yo ya hice un montón de terapia, un montón, y igual sigo No sé mal. si estudió algo, pero se Tenía lo como ve mucha muy expectativa, inteligente. puede ser que tenía mucha Sí. expectativa y como que pretendía un tipo de tratamiento incluso. Dijo que era su último intento, algo así. Era su último intento de curación. Lo que es interesante que dice Freud, y ahora seguimos con el texto, pero me parece que Él lo idolatra. él dice, bueno, que él se encuentra con el doctor D, que cuando el doctor D, bueno, empiezan como a intentar, y le dice, mira, me parece que no va, vamos de viaje hasta, iban para La vuelta al mundo. Ginebra, y en el medio les quedaba Viena, y dice, bueno, pasamos, y de paso lo conoces a Freud y vemos qué onda. Él dice que ya cuando se sentó frente a Freud hubo algo ahí, un crash, que como que lo conmovió, ¿no? Que lo enganchó, y que ella le dijo, mira, no sigamos viaje porque me quedo acá. Pero él con qué venía así, digamos, como rosqueando. ¿En qué tema venía él? lo de Teresa. 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 Como no le dio ninguna respuesta, no dejó suspenso. Teresa, el tema de que si se tenía que casar con Teresa o qué decía su madre y los otros doctores, que no era una mujer, una mujer que enloquecería a cualquier hombre. No le contesta. Puede Él ser le que dice, el vamos viendo, obstáculo- no le contesta. puede ser que el obstáculo como tal sea esta insistencia de su parte de constantemente querer tener una respuesta en cuanto a qué hacer con Teresa y eso imposibilite la asociación libre sobre otras cuestiones. Bueno, pero él no más sobre le la verdad del respondió sujeto. a la demanda, lo dejó abierto. Bueno, hay algo ahí que Freud hace como un primer punto en esto de no confundir la demanda. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el texto de Lacan de psicoanálisis y medicina? No confundir la demanda con el deseo. Porque hay dos cosas. Por un lado, una primer maniobra interesante de Freud es, bueno, lo de Teresa vamos a dejarlo en suspenso. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿No? Usted tiene que ver otras cosas para poder llegar a una decisión. Lo que pasa es que, como dice acá el compañero, en un momento como que él se pone como, bueno, la voy a ver, no la voy a ver, porque parece todo el tema de las cartas de amor, ¿no? Entonces que él se da cuenta que sí, que ella lo quería y que como él la dejó, entonces empieza como, ¿no? Eso medio que lo parasita, porque no puede dejar de pensar. Pero el obstáculo, más que nada, aparece Cuando él deja de producir y le dice de hacer este corte, de que lo iba a dejar de atender en cierta fecha. No. Sí. ¿Sí? Ah. Él dice que, esperen que lo quiero leer a la letra. Hay varias cuestiones para tener en cuenta. Por un lado, que cuando ya el doctor D le habla del psicoanálisis, como que ella se empieza a sentir mejor. Ahora, cuando él llega a Freud, en las condiciones en las que llega, uno puede decir las condiciones subjetivas en las que alguien llega, esto que ustedes van a escuchar, bueno, ¿qué te trae por acá? ¿Qué anduvo pasando? ¿Por qué ahora? También es letra. Entonces, él llega, por un lado, con la muerte del tío, la muerte del padre ya había sido. Dos muertes significativas es la muerte del tío
Muerte del padre y la muerte del pintor. ¿No? Del tío Pedro y del pintor G. Entonces, él dice en la página, después anótenselo si lo quiere leer en la página 102, él dice, cuando llegamos a Viena en enero de 1910 y conocí a Freud, su personalidad me impresionó de tal manera que le dije al doctor D que ya estaba decidido que me analizara con Freud. De modo que no tenía sentido que decidiéramos viajes a Ginebra para ver a Du Bois, con lo cual D estuvo de acuerdo. ¿No? Ahí hay algo transferencial que se fue allá, pero que no tiene que ver con algo que Freud pueda estar ahí como manejando. Es algo que pasa, claro, que va a ser después que Freud va a entender por dónde viene. Como es de suponer, le relaté a Freud mi tormentosa relación con Teresa en Múnich y la visita de ella a Berlín, que había terminado en forma inesperada como funesta. Porque se acuerdan que él se encuentra, quedan en encontrarse en el hotel, pasean, ella empieza a hablar medio del casamiento, él medio que ahí dice, no, yo con esta no me puedo casar, y terminan, se agarran mal y ella agarra los petetes y se va. Y él después queda como recalculando a ver si una buena decisión o si lo peor que le pasó en la vida fue perderla. Entonces dice, bueno, Freud estimó que el primer episodio era positivo, pero consideró el segundo como una huida de la mujer, y de acuerdo con ello, cuando le pregunté si debería volver a Teresa, me respondió con un sí, pero con la condición de que eso solo se produjera después de varios meses de análisis. Claro. Después en la página 104 dice, durante todo el tiempo me acosaba la idea de cuándo accedería Freud a que yo volviera a ver a Teresa, y estaba continuamente planteándole la pregunta. Recuerdo que una vez, evidentemente, era un día que Freud estaba de especial buen humor, levantó ambas manos sobre la cabeza y gritó en tono patético: hace 24 horas que no oigo el santo nombre de Teresa. Dice, bueno, él mientras tanto, aunque Freud no le da permiso, contrata una agencia de detectives para saber del paradero de Teresa, ¿no? Bueno, y se entera que Teresa no está bien, que está como muy flaca, muy consumida, y se empieza a sentir un poco culpable de eso. Pero, ¿qué les quería leer esto? Por algo era que no se podían casar después del proceso. Que les quería leer a esta parte que es la que más importante. Entonces, lo que empieza a pasar es que bueno, que él viene con esta actitud, sería en el modo más manifiesto de, bueno, yo me quiero analizar con usted, lo que usted escribe la verdad que a mí me parece que me va a ayudar, ¿no? Pero lo que empieza a pasar una vez armado el dispositivo es que esto no se produce. Hay común, esto que aparece como de el atrincheramiento y la dulce apatía. ¿Cómo lo entienden eso ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Resistencia. Como el atrincheramiento a eso, a Teresa, no como ese lugar cómodo de siempre preguntar por Teresa, y no, como no salirse de ese lugar. No, no tanto con eso. ¿Saben con qué tiene que ver esto? Con una posición de consentimiento absoluto a todas las intervenciones de las construcciones que Freud ofrecía, pero con cero cambio de posición subjetiva, con cero movimiento. El atrincheramiento es que nada lo tocaba, es como todo bien, pero una muralla, cero conmoción, cero afección, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ahí Freud pesca es que había una clara resistencia a no querer ser, digamos, hay una clara posición pasiva, que ahí es donde después Freud empieza a darse cuenta que esta posición pasiva en la transferencia viene a colación de la posición pasiva con su padre. Digamos que él en la transferencia queda en la serie paterna. Y había, digamos, más allá de este decir manifiesto de yo me quiero curar, me quiero sentir mejor, quiero estar bien, había una clara posición de querer quedarse en este lugar de enfermo, de pasivo, de
inhabilitado de impotencia. ¿El vos en el síntoma sería? Totalmente. Eso es como Muy bien. Sería esto de... ¿se acuerdan que yo les decía que él había llegado, digamos, estaba con asistencia, una persona totalmente, impotente? Impotente en lo cotidiano, en todo. Entonces, lo que es interesante de pensar que aparece como obstáculo, porque era como un paciente recopado, pero lo que Freud empieza a escuchar es que nada de esto se da. Y ahí es donde aparece la maniobra. ¿Cuál es la maniobra de Freud? Claro. Es el emplazamiento temporal. Le dice, mire, vamos a trabajar hasta tal fecha, lo que no se solucione ahora, pone el tiempo. Pero lo que después dice Freud, que es interesante, y teniendo ¿Ante qué hacía esta maniobra? ante esta posición de atrincheramiento y dulce apatía, esta que tiene que ver con esto, para que ustedes lo entiendan y cuando lleguen al final no queden en atrincheramiento y dulce apatía. Esta posición pasiva, esta posición de impotencia, que es que Freud lo puede leer en relación a que él quedó ubicado transferencialmente en la posición, en la serie paterna. Entonces, la maniobra es una apuesta a que algo de esto se destrabe. Por eso Freud también dice que no con todos los pacientes, no es una técnica. Claro. En esto que las compañeras decían, no es que bueno, ante todos los pacientes entonces, porque en algunos casos puede salir bien y en otros casos puede salir mal. De hecho, lo que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada con el historial es cómo el haber, digamos, esta jugada quedó tan impregnada que no llegó a desmontarse lo transferencial, y lo que Ruth va a ver en el segundo análisis es que la causa de la enfermedad tiene que ver con los restos residuales de la transferencia con Freud. Digamos, si algo de la transferencia no se desmonta, esto que ustedes también escuchan de el analista es escupido como un carozo, la transferencia también puede ser, como es pivot, es obstáculo. No es simplemente algo que favorece. Entonces, pero a esta altura, de donde estamos ahora, lo que estamos pensando en el ensayo y demás, fíjense cómo algo de esto, que transcurre en lo que serían las entrevistas preliminares, tiene efectos. Y cuando vos hablaste de no confundir la demanda con el deseo, que dice Lacan, tiene que ver con el enunciado y la enunciación. Exactamente, porque ¿qué es lo que él dice, el hombre de los lobos? Que ¿Qué dice? Que quiere curarse. Que está bien, que quiere casarse con Teresa, que quiere hacer cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Todo está en función de sostener esto. Entonces sería no quedarse con eso ni tampoco enojarse. Dice, pero usted dice que, ¿no? Sería como de yo, pero usted dice que se quiere curar, pero ¿qué hace para curarse? ¿Lo pueden ir enganchando? Cuando caracteriza a la transferencia en relación a una posición con su padre, ¿te referís a este caso en particular? Sí, Su sí. relación personal con Sí, su al hombre, padre. estamos hablando del hombre de los lobos. Acá siempre hablamos de lo singular, la clínica es singular. No, pensé que tal vez había como otro concepto teórico más. No. Funciona a que él reproduce, digamos, pone en acto la transferencia. Él queda en la serie, ¿vieron cuando decimos, bueno, nosotros no sabemos en qué lugar vamos a quedar en la transferencia? Bueno, en este caso Freud quedó ubicado en una sucesión con el padre, por eso lo que se reproduce es algo de la pasividad y de ser como el hijo pródigo. Bueno, incluso con esto del tiempo, en el texto, él cuenta de una paciente rusa, ¿era? Sí. Que viene diciendo, que él viene diciéndole que puede tanto tiempo, creo que son 3 meses para hacer la terapia, después se tiene que ir. O sea, le encuadró a Freud un tiempo y él no lo acepta. Por una cuestión de recursos. Y acá con este paciente, lo que tuvo que hacer es... ¿Y cómo se imaginan eso que pasa hoy en la actualidad? ¿Cómo podrían darse estas variables del tiempo? ¿Cómo se les ocurre? Y cuando que puede llega un pasar? paciente y te dice, ¿en cuánto tiempo me voy a curar? Claro. Eso es una No forma. pueden acortar el tratamiento. Y él responde, Hola. tiene una buena respuesta. ¿Y con el tiempo y el dinero cómo podría pasar hoy? Bueno, las obras sociales que te dan cierto hasta 20 número. sesiones y después Eso. O también un paciente que venga y diga, bueno, yo puedo venir cada 15 días. ¿No? ¿Ustedes accederían a todos de la misma forma? No. ¿Todos los pacientes son para 15 días? No. ¿Todos los pacientes son para semanal? No.
Creo que esto lo vamos a ver cuando empecemos las prácticas también, ¿no? La diferencia entre las prácticas de cada uno. Sí, pero bueno, ustedes piensan que las prácticas van a ser siempre en el dispositivo de entrevistas. Bueno, capaz en algunos, no, capaz en la clínica del mar y en los pacientes de internación. Pero bueno, digo, lo que es interesante es que en cada caso, cómo uno maneja el tiempo y el dinero, a veces a sabiendas y a veces es a posteriori. Uno cambió un horario sin darse cuenta y eso tiene un efecto en la transferencia, sí. Y uno lo hizo totalmente ingenuamente. No siempre es calculable, ¿se entiende? No siempre es una maniobra calculada. A veces es algo que uno hace o dice, o se paró de un modo, o abrió antes la puerta, y algo de eso produce un efecto que vuelve a la transferencia en forma de boomerang. Y uno ahí no se la esperaba. Analistas sostienen por ahí cantidad de dinero para poder seguir el tratamiento también en determinados pacientes. Por ahí no cobran a todos lo mismo. Totalmente, no, eso yo no también no es le pago, personal. no cobro todos los horarios lo mismo. Claro. Y, Sí. y tampoco... Sí, el mínimo ético profesional. Bueno, sí. Pero para sostener Sí, el sí. tratamiento. Y también a veces hay alguien que yo me bueno, no puedo pagar esto. Y capaz en algún momento de la vida uno se engancha. Yo hace ya como un tiempo que también uno se habilita a cierto lugar y uno dice, bueno, estos son mis honorarios, estos son mis horarios y estos son mis horarios que tengo. En este momento, por ejemplo, no tengo. Entonces, bueno, capaz en otro momento uno se volvía viste, como bueno, te doy porque te lo manda un colega. Y ahora, bueno, también aprender a decir que no. Sí, claro. No, que cómo te das cuenta que ese movimiento que hiciste sin querer te vas a dar cuenta. Modificó la transferencia No, por te la vas a dar manera en cuenta cómo se porque dirige. es ruidosa la transferencia, o porque se enoja, o porque falta, o porque... Miren, ¿se acuerdan el otro día que les conté de esa paciente que venía hablando de relación que tenía extramatrimonial y cómo estaba indignada de por qué había que perder los vínculos y lo familiar y que ahí algo aparece con lo del papá? A la sesión siguiente falta. Una paciente muy correcta, muy prolija, ¿no? Me escribe, dice, Flor, me acabo de dar cuenta que ese nuestro horario no llego. Fíjense, por eso le digo de lo que es el dinero y el tiempo que hago. Dice, la sesión que viene te pago los dos, yo, ok, olvídate, nos vemos. Nada. Llega la otra sesión, empieza a hablar de una cosa, la otra, de papá. Y de que estaba como con mucho dolor de cabeza y muy aturdida y con mucho malestar y empiezan a aparecer ciertas cuestiones con la madre y con ciertas escenas familiares, ¿no? Entonces en un momento yo le digo, bueno, quizás la falta de la otra vez tiene que ver con que están empezando a salir cosas que son como mucho. Me dice, ¿sabes qué puede ser? Porque yo te juro que re quería venir y no sé qué pasó, que se me pasó, pero yo quería venir, ¿no? Fíjense ahí si no hay una convicción de ella en el inconsciente. Si eso no es transferencia, ¿no? Porque ella no dice, bueno, porque a veces uno dice, no tengo ganas de ir, o uno se inventa algo, ¿no? Pero acá hay algo ahí, fíjense si eso no es una formación del inconsciente, ese olvido. Y una resistencia también. Claro, no hablamos más de esto. Sí, yo no lo diría tanto como resistencia, me parece algo del exceso, algo que no pudo. Por eso también el modo de alojar de uno es amoroso. No tiene que ver, bueno, pero si vos no venís acá a hablar de lo que te pasa, ¿no? Es bueno, a veces es mucho, a veces no se puede, ¿no? A veces no se puede. Pero ella, fíjense cómo se hace cargo de ese no poder, volviendo, pagando por su olvido, que quizás si ella no lo hubiera pagado, yo no se lo hubiera cobrado a ella, en que se esté instalando la transferencia. A diferencia de la otra paciente que venía en otros momentos del tratamiento y con otro modelo transferencial. No, pero fíjense si esa no es una convicción del inconsciente. Si ahí uno le dice, pucha, esto es posta. No, por eso la clínica es tan fascinante y uno apuesta a intentar transmitirles algo de esto. Porque esto es lo que pasa en el consultorio después. ¿No? Alguien que está diciendo, bueno, sí, el inconsciente existe. Por eso el tiempo de las sesiones, más allá de que hay un tiempo estipulado, porque estamos, por más que no queramos, dentro de cierta lógica del mercado, uno no lo maneja con los pacientes iguales. Hay pacientes que uno sabe que si le corta antes de los 40 minutos, va a tener un efecto transferencial, porque se va a sentir estafado. Está el paciente que siempre, cuando dice, bueno, nos vemos la próxima, se levanta y dice, ay, me olvidé de contarte
Y después que otra que te dice, siempre me pasa lo mismo, ¿viste? Siempre cuando me decís que me tengo que ir, me acuerdo que te tengo que contar algo. Que no es lo mismo que alguien que lo hace, ¿no? Con los niños ni hablar, ¿no? Ayer hay una mamá que es genial de lo invasiva que es. Pero bueno, la pibita es una genia que ya está como armando un montón de revoluciones. Primero era ponerle música a mi mamá, ¿viste? Ponerle música fuerte. Fuerte. Después ya es, vamos a dejarla abajo, le bueno. Y ayer entonces abro la puerta, entra ella y la mamá necesita, pobre, ¿viste? Como asegurarse que se va a hablar de lo que a ella le preocupa. Entonces, hubo una situación nueva en el colegio que... Entonces yo me quedo así, la miro y ella empieza, ¡ay, mamá! ¡Cállate, mamá! Bueno, chau, andate, le digo, y le pego un portazo a la madre, ¿viste? Hay una transferencia que no se sigue. Le digo, ¿qué vamos a hacer con tu mamá? Ay, sí, viste que es intensa, intensa. Porque te habla y habla. Y yo no sé, me dice, pero fíjense cómo la sala de espera con los niños, con los adultos también, ¿no? Porque está esto que una vez se queda con la puerta abierta, el que no, el que espera adentro y uno salió del consultorio y se queda adentro. Bueno, hay un montón de cuestiones que van armando el entramado transferencial. Pero digo, esto de la sala de espera es algo que ella está construyendo en su análisis. Poder decirme a mí, valerse de mí como otro adulto, para pegarle un portazo a la madre. ¿No? Porque además fue así, andate, basta, y la próxima ni subís, le decíamos, ¿no? Sube sola por el ascensor, yo estoy en un cuarto piso. Bueno, decía la mamá, ¿viste? Ah, bueno, bien, se lo tomó bien. Bueno, ya hay como un año Hay como un año de no puede, años de trabajo. Pero bueno, digo, estas cuestiones del tiempo y del encuadre tienen cierta fijeza del tiempo y el dinero, pero con cierta movilidad, que tienen una lógica, que no es caprichosa, por más que uno la lógica la pueda dar cuenta después. Porque yo ayer cuando le dije, porque a mí me resultó invasivo, y en un momento lo pensé, bueno, ya fue, le pego un portazo. Después la miro a ella, cuando ella como que me habilita, que como si me estuviera pidiendo, please, echa mamá. Y como hay una cosa ahí de humor con la mamá, digo, bueno, basta, callate, no te podemos escuchar más. Y pum, ¿viste? Uno no hace eso con todos los papás. Entonces le digo, no es esto. Entonces, anota, la profesora dice, cuando una madre dice, le pega un portazo. No funciona así. Como Freud nos dice, esto no es con todos igual. Entonces uno se pone como un robot y a todos les dice, cuando hay una dificultad en la asociación, dice, bueno, mirá que te voy a atender. No funciona así. Uno tiene que poder dar cuenta, por más que el dar cuenta sea posteriori, sea en la construcción del caso, no de antemano. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué hora es? Cuarto. Bueno, ¿y qué pudieron leer del texto de Rubinovich? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el texto? Todo bueno también. Ay, yo también. Faltó uno. Perdón. Mala. ¿Qué pudieron leer de Rubinovich? Y habla también de la entrevista preliminar, lo que concluimos es que siempre hay... Quería hablar de que también hablábamos de teníamos a Freud que daba, ¿no?, ciertos consejos, ciertas pautas que él seguía, pero poniéndonos en sobreaviso de que no es mecanizable, que no se puede sistematizar y demás. Y ella lo que acá nos trae, bueno, es más o menos una mirada, pero un poco más actual, ¿no?, en el hecho de verlo en la entrevista preliminar. Y de esto, de decirnos de, bueno, mirá, en la entrevista preliminar igual vas a hacer psicoanálisis, no puro, no capaz ese, pero sí hay. Sí, va a haber efectos en el paciente, sujeto, hay que prestarle la escucha. Bueno, y además se armaba la transferencia. Claro. Esa parte que no sé, ahí cuando Pero sí tiene que tener rigurosidad de psicoanálisis. Porque el que oye no es un oyente cualquiera, básicamente. Claro, esa sería la diferencia. ¿Y cómo lo van entendiendo eso? A ver. Que la posición del analista debe ser dando la palabra al otro como objeto, ofrecerse como objeto de la transferencia, con silencio. Haber pasado por la experiencia. Y haber pasado por la experiencia de haber sido analizado. Analizado. Bueno, acuérdense que las tres
patas de la formación de analista es la clínica, la supervisión y el análisis personal. Porque solamente desde el análisis personal uno hace una apuesta y una convicción en el inconsciente, ¿no? Una convicción en el inconsciente. Por eso cuando hablamos de que hay otra forma de pensar, no es lo mismo como pensamos el inconsciente, como con una lógica propia, funcionando con metáfora y metonimia, que pensar el inconsciente solamente como aquello que es de, está por fuera de la conciencia. No es lo mismo. Bueno, me parece que es interesante, no sé qué les resultó difícil de leer el texto de Freud, no les causó la pasión de Freud, le ganó Freud. Es lo que veníamos hablando también. Es como para ir dando una letra Y habla de Lacan también. Dice, el analista no se va a situar en nombre del bien general, de la salud o de lo que debe ser. Por otro lado, conociendo las condiciones de la estructura, podrá apuntar en cada momento en sus intervenciones a lo real. ¿Qué es apuntar a lo real? Dice, a lo real, haciendo caer los embrollos en lo que lo imaginario sumerge al sujeto. Hablando del fantasma. A ver, ¿qué entiende? ¿Quién dijo fantasma? Ay, yo. Tiene que ver. Miré el fantasma y la pegué. El fantasma, vos, es real. Claro, iba algo por ahí, pero no quería escuchar. ¿A qué apuesta? A ver, es una apuesta. Y no ser sumiso, claro, hacer una transmutación subjetiva y no ir solo al decidir del significante. Cuando habla de lo imaginario sería no quedarse en lo anecdótico, yo lo entiendo así, o sea, una persona tiene que hablar de lo que le pasa. Lo más yoico. Claro, esa cosa de yo a yo y si bien seguramente algo de eso hay también. Sí, porque es el anudamiento, no esto que digamos, real si fue pero que detrás de eso hay otra cosa. ¿Quién es la que le gusta? Ah, ella que le gusta la frase de la otra escena. Me encanta. Va a terminar con un tatuaje. La otra escena. Nosotros pensábamos cuando hablamos de este texto, en la clase que trajiste, de Marta era, la embarazada. Sí. Claro, cuando, que es importante intervenir y el hecho de cómo escucha el oyente en este caso. Cuando ella le decía que el salir afuera era lo que a ella le costaba, como el salir cuando su hermano salió y murió. Que son esas intervenciones que hacen un antes y un después en el Exactamente. Creo que habla un poco de esto el texto. Sí, porque me parece que si no hay como una idea en muchos analistas también, por eso no se trata de pelearse con los de otra, porque el pelote está puertas adentro, ¿no? En nombre del psicoanálisis hay de todo. Hay gente que se pone en ese lugar de situar el nombre del bien general y se dice psicoanalista. No es que solamente lo hacen los cognitivos o los gestalt, ¿no? Además eso tiene que tener una posición ética que va más allá de que andes paseando con un librito de Lacan abajo del brazo. Esa cuestión del saber está como muy presente en los tres, ¿no? Freud al final, digamos, el texto también, el de Alexandra Cohen también toca en un momento la idea del saber, digamos, o qué posición. No, digamos, justamente lo contrario a creer, si bien, digamos, esta relación que vos haces de que hay un saber, pero también lo que está puesto en juego no es algo que anticipe o corte al saber, sino algo que se permita desplegar ahí, que es el saber del paciente. Nosotros sabemos que hay un saber, ¿por qué? Porque apostamos a que hay un inconsciente, acá hay un Edipo, acá hay un anudamiento, acá hay un fantasma funcionando, acá hay un fantasma que tiene como, le dio un guión y cierto esquema y marco a un modo pulsional. Nosotros sabemos que hay eso. Ahora, de ahí a cómo cada una de esas palabras que dije se arman en ese relato y en ese sujeto, digamos, qué significante funciona ahí como ese primer rasgo que determina a esa emergencia subjetiva, no lo sabemos hasta que algo de eso se empieza a construir. Y es en esos rulos que es un análisis. Entonces, sí sabemos, porque además hay una apuesta, por eso toda esta apuesta del dispositivo es apostar a que algo de eso surja. Lo que me parece que es interesante, el texto de Rubinstein, es que las entrevistas preliminares no es simplemente decir, bueno, diga todo lo que usted quiera decir, págueme y llegue en horario y se ve en horario, porque eso es ser un robot, ¿no? Es también saber hacer con todo esto que aparece. Esto para mí me resultó claro. Tal vez lo esencial de la posición del analista es su versatilidad para situarse como objeto en la transferencia. El analista debe saber tomar para cualquier sujeto el lugar desde el cual pueda actuar. Es un poco lo que vos nos contabas siempre.
Claro, porque si no es intersubjetivo, no es de sujeto a sujeto, es prestarse al lugar de objeto para que algo del hacer con el objeto se despliegue, ¿no? Entonces, en la página, en la 170, fíjense que dice, bueno, La diferencia entre psicoanálisis y psicoanalista. sí, la diferencia entre psicoanálisis y psicoanalista, y cómo entenderían la diferencia entre una escucha analítica y una escucha psicoterapéutica. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Diferencia de? Perdón. Entre una escucha analítica, con lo que venimos hablando, y una escucha más psicoterapéutica. Y quizás una... Lo que se les ocurra, no, pensemos. Quizás una escucha más psicoterapéutica lo que apuntaría es a un objetivo, a descifrar qué cosas puede cambiar la persona o de qué manera guiarlo para cambiar, claro. Y el saber, en esto que decía Enzo, ¿no? Sí. Estoy mal con los nombres. Iría más en relación a que quién lo tendría ahí. El terapeuta. ¿No? El psicoterapeuta, ¿no? Es más en esto como las corrientes más post-freudianas de que lo deben haber leído seguramente en algún sistema 2 A psicología. en esto de, bueno, me ofrezco como un yo ideal o como un yo bien logrado para que a partir de ahí usted se identifique, ¿no? Iría más en esa línea. Porque sí, fíjense que también habla de yo, digamos, habla de inconsciente, pero es otro modo de pensarlo. Cuando entonces hablamos de escucha analítica, nos estamos refiriendo más a todo este engranaje que empieza a funcionar. Dice, el analista no es un oyente cualquiera, entrenado para escuchar, para localizar al sujeto de la enunciación y no quedar atrapado en los enunciados en el yo. Bueno, esto que decías, bueno, hay un entrenamiento, ¿no? En esto de, pero tampoco un modo enloquecedor de, imagínense que sería enloquecedor, pero usted no está queriendo decir eso. ¿No? Y sí, yo estoy diciendo eso. No, pero usted no está queriendo decir eso. Y sí, no sé qué quisiera estar diciendo si no estoy diciendo eso. Eso sería una cosa medio enloquecedora. Diferente es apostar a que en lo que se dice hay lo que veíamos, este segundo nivel del grafo. Pero no porque lo otro no está, porque el enunciado está. Si no sería, ¿no? Imagínense a alguien que diga, no, pero y no sé qué estoy queriendo decir si no estoy diciendo lo que quiero decir. ¿No? Sería como, saldría uno como, no sé, queriendo matar a alguno. ¿No? Entonces una cosa es desmentir al otro y otra cosa es apostar que en eso que se dice no está todo acabado, sino que hay un segundo plano que tiene que ver con esto de la enunciación, con esto que empiezan a ubicar del fantasma. Ahí sería como que, bueno, desvanecer ese sentido que vos tenés y agregar otros nuevos significantes. Suponer que hay otro, claro, que la cadena empieza a rodar, claro, ¿no? Que la cadena del significante empieza, entonces esto, ¿no? Bueno, y esto como que lo asocia, y esto que tiene que... ¿Viste qué quiere decir cuando dice... ¿Vieron? A veces cuando caen esos significantes como muy coagulados, me dice, pero ¿usted qué me quiere decir cuando dice X También cosa? se pone en juego la subjetividad del analista en ese caso. Sí, no, porque la idea es que uno cuando está en posición de analista precisamente con lo que paga es con lo propio. No hay intersubjetividad. Claro. ¿Se entiende? Pero si interviene de esa manera... Sí, pero interviene porque está escuchando con los significantes de quien habla. Claro, por ejemplo... Pero desde su óptica. No. Desde su lugar. Sí, pero el lugar del analista no es una óptica ni una perspectiva, es una posición que tiene que ver con esto que venimos hablando de una posición que precisamente con lo que uno paga es con lo propio, ¿no? Con el propio deseo. En algunos seminarios dice, bueno, el deseo del analista tiene que ver con el deseo de máxima diferencia, no tiene que ver con que yo sé a dónde vos querés llegar. Hay un texto interesante que, no sé si se los dije, una de las columnas de Cohen que ella critica, o hace una mención, porque bueno, ella también es una analista en los medios. A mí me parece que es algo re importante y que no todos lo saben hacer. De hecho, a mí si me han llamado a veces para hablar eso me da como vergüenza porque como que no sé cómo decirlo, ¿no? Me resulta re admirable los profesionales. Claro, sí, me resulta re admirable los profesionales que no hacen pelota la teoría, pero que la pueden como transmitir y bajar. ¿No? Me parece como re interesante y me parece que ella es una de las que tiene eso. Entonces ella un poco
como que se mofa de otros y ella pone como ejemplo, ¿vieron a Badi? Sí, que es reconocido, que parece que, yo no sabía, me enteré leyendo una nota de ella, que fue analista de Vidal. Más allá de las Posiciones políticas, no me importa, cada uno, pero digo, que lo que ella señala es que parece que cuando Vidal escribe un libro, él escribe él hace el prólogo y él pone, estoy como dice, como muy orgulloso de lo que has podido lograr. O sí, como una cosa, si no me acuerdo si pone esas las palabras. Entonces lo que ella señala es, bueno, ¿cómo es esto de alguien que se dice analista, que esté como orgulloso de que alguien logre algo? Como que ahí empieza a entrar como en contradicción. Porque ¿cuál sería el logro? Bueno, hay que ver si se lo dice desde su... pero se presenta como su analista. El orgullo como... Muy bien, pichona, claro. ¿No? Porque una cosa, uno realmente se alegra por un montón de logros de los pacientes, ¿no? Porque uno es testigo de un montón, qué sé yo, cuando un paciente viene retrabado y se recibe, o logra algo que, no sé, que realmente que lo anhela, sea lo que sea, empezar una actividad física. Pero bueno, sí hay algo ahí, porque es como si hubiera un lugar a alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que con eso tiene que ver la posición. Por eso hablamos de que uno no es psicoanalista, sino que es una posición que se toma en ese momento de escucha, y que se construye ahí, y que es algo que aparece. Por eso el tiempo, como encuadre, tiene que ver con la temporalidad del inconsciente y con lo que después ustedes saben que Lacan introduce, que son las sesiones cortas, ¿no? Hay un momento, no sé si es Lacan, que dice que no existen los psicoanalistas. No, es que no existe. Existe el acto psicoanalítico. El acto que es en el momento, tal cual. No hay un ser psicoanalista. Claro. No puedo entender esto de la diferencia entre psicoanálisis y psicoanálisis. Es eso. El psicoanálisis tiene que ver con algo que pasa. Un psicoanálisis es algo que pasa cuando hay alguien en una posición de analizante hablando y alguien que escucha. No hay un ser del por más que uno dice, hola, ¿qué tal? Soy psicoanalista, no habría una sustancia, sino que es algo que se da en ese momento, en esa transferencia. Por eso lo del tiempo en el encuadre, una vez cortas sesiones, porque hay algo ahí que el efecto de corte también produce una maniobra. De hecho, hay un libro que después más adelante, el que queda es muy interesante, pero para leerlo más adelante, de Chamorro, que es un analista, no es de él, es de una paciente que fue analizó con él y cuenta que había sesiones que capaz tardaba más en llegar al consultorio que en lo que estaba, ¿no? Y que a veces esas sesiones como las más cortas fueron las que más efectos tuvieron. Lacan también hacía eso. Ah, sí, Lacan es el que lo... Claro. Pero bueno, eso tampoco para pensarlo como una cuestión mecánica de hacer con todo el mundo. Por eso les digo, con algunos pacientes uno sabe que cortar antes puede tener un efecto complicado en la transferencia. Pero bueno, después retomen en la página 170 las cuestiones de la transferencia que plantea Rubinstein en la instalación del sujeto supuesto saber, en las entrevistas preliminares, porque vamos a ir hablando de eso, nos vamos a ir metiendo cada vez más en eso. Bueno, muy bien las compañeras, gracias por la presentación. Me parece que les sirve escucharse a ustedes, ¿o no? Sí. Es un ejercicio que está bueno. Al principio asusta, pero está bueno. Y además son un grupo que se escuchan, así que eso está bueno. Digamos, se respetan entre ustedes. No, pero digo, más allá de que ustedes laburan, también el resto escucha a los que laburan, entonces eso también está bueno. Se los ve como atentos. Entonces, profe, me quedó colgada antes de pasar a otra cosa. Entonces la diferencia de psicoanálisis y psicoterapia, podría decirse que la psicoterapia es más se me fue la palabra, ortopédica, más qué, ortopédica, o sea, no te escuché, las ortopedias del yo. Claro, que no sé, como que te marca. Sí, quizás va más en la línea de esto de... Quizás más en pensando en la posición de quien escucha, en esto de... a ver, el psicoanálisis tiene que ver fundamentalmente con esto que hablábamos al principio de la regla fundamental. Diga lo que se le ocurra y la atención flotante, que es su compañera, digamos. Se hable de tal forma que yo voy a escuchar, digamos,
si pensamos lo psicoterapéutico, quizás no lo pensamos tanto desde una atención flotante, sino de una atención como más dirigida. Como pensar que ya hay un sentido de antemano, ¿no? Le pasa esto por tal cosa. Cuando la realidad es que el sentido va a aparecer un poco en el vaciamiento del sentido. Porque los emergentes de la cadena significante no los tengo yo, van a aparecer. En los dichos, en los lapsus, en todas las formaciones del inconsciente, en los sueños, pero que no es sin la transferencia, es decir, no es sin la figura del analista. Yo sé que es re complejo, pero me parece que lo vienen, yo los veo como que van pudiendo... Ya están sedimentando las bases de los conceptos. Pero bueno, aunque sea empezar a entender cierta lógica. Y que la transferencia haya devenido resistencia, ¿qué significa? Es esto que hoy planteamos, que la transferencia por un lado es pivote y apertura del inconsciente y por otro lado a veces es obstáculo. Que es lo que vamos a ir viendo a lo largo del Hombre de los Lobos, como en algún momento precisamente es tan fuerte la transferencia a Freud en esta línea que él queda con ser y con el padre que termina siendo obstáculo. Por eso la intervención es derivarlo a una analista mujer. Para salirse del lugar. Para que algo de la transferencia caiga, pero no puede caer, a veces cae en el mismo espacio y en este caso no. Claro, para que no se instale al próximo analista en la posición del padre. En lugar del padre. Como para tratar de evitar algo de eso. Hay ya no algo en juego en esa elección, ¿no? Cuando uno elige un analista o se decide por... Bueno, uno a veces pregunta, porque ahí está esto de la transferencia previa, ¿no? Entonces uno dice, o lo van a pasar en las instituciones también, esto que habíamos en el texto, que se acuerdan que hablaba de la transferencia a la institución. A nosotros nos pasaba en el hospital que siempre había pacientes que tenían transferencia con la institución. Habían visto 850 millones de residentes. Imagínense, uno como residente tiene una vida útil. Se va, ¿no? Y después hay pacientes que se han ido con uno. ¿Entendés? Porque la transferencia es con uno, no con la institución. Pero eso ustedes lo van a escuchar en las entrevistas. Bueno, ¿por qué vino? Porque me queda cerca. Está también el paciente que elige no elige por el nombre, elige por la dirección, ¿no? O uno dice, bueno, hice terapia, ¿con quién? Hay con alguien que atendía en la calle Catamarca, te dicen. ¿Cómo si lo conoces? No, y uno dice, qué raro. Le hablaste de cosas re privadas, pero no te acordás el nombre. Entonces, bueno. No sé si va tanto a corazón, pero me acuerdo cuando fui al Paraborelli, en la práctica de psicopatología, uno de los acompañantes terapéuticos que estaban ahí me comentaban que había específicamente una profesional que tenía muy buena transferencia con muchos residentes, digamos, del Paraborelli, y decía que cuando ella se tomaba vacaciones se descompensaban todos. Bueno, sí. Oh. A veces Sí, es un bajón, pero... Qué difícil. Bueno, lo que pasa que también, vieron, por eso les digo, hay momentos en los que uno se va de vacaciones tranquilo, hay momentos en los que uno no se va de vacaciones tranquilo, hay pacientes que pueden sostener la ausencia de uno, hay pacientes que no, hay pacientes que se descompensan cuando uno se embaraza. Y en esos casos... Hay pacientes que uno está por parir y uno dice, bueno, me voy a tomar licencia porque no estaba hinchada. Digamos, hay un montón de cuestiones que se juegan en lo transferencial. Y en ese caso se deja a una persona a cargo, por ejemplo, un colega a cargo. Y eso depende, cuando uno trabaja en el hospital la institución sostiene. Sí. Yo en mi caso, hoy que hago consultorio particular y que trabajo con algunos psiquiatras, algunos pacientes, hay ciertos pacientes que hoy no tomo. Pero porque estoy en un momento de mi vida que no estoy para la... Tengo pacientes graves, porque uno nunca sabe qué paciente es grave o no, pero ya uno de antemano hay pacientes que ya vienen con ciertas derivaciones, o en ciertos momentos, que es clínica que hoy prefiero como... No, pero bueno, uno trabaja con la adolescencia y yo he pasado noches en vela con los adolescentes. De no saber si... Pero en el caso de que no estuvieras, por ejemplo, que te tenés que tomar una licencia. Y yo me tomo vacaciones. Hay pacientes que uno puede decir de antemano, si te pasa algo, podés la guardia del hospital o el Ah. psiquiatra, y hay pacientes que se descompensan y la descompensación es ahí, cuando uno se fue y uno lo resuelve ahí. O se entera después porque fue a la guardia. Digamos, lo que pasa es que tampoco la gravedad de la clínica no lo sabe de antemano. Hay pacientes con estructuras psicóticas súper compensados y hay pacientes neuróticos en agudo, o que algo pasa por la ausencia de uno, que justo coincide que algo pasa con la ausencia de uno. Es decir, a veces es la ausencia de uno lo que ocasiona y a veces coincide, que uno se ausentó y pasó algo.
bueno, en esos casos que es como muy imprevisto, o uno lo llaman y uno deriva a alguna guardia, o bueno, uno se entera cuando vuelve. Depende del modo, ¿no? No es lo mismo una ingesta que, no sé, que simplemente un ataque fuerte de angustia, que una crisis panicosa, no es lo mismo. No es lo mismo en un adolescente que en un adulto, que en un niño. Pero bueno, sí, digamos, trabajamos con algo complejo. Que uno se puede ir tranquilo y a veces no. Y a veces capaz no está lineal, capaz que uno puede tener, ocurre, ¿no? Como el miedo de irse y que el sujeto se descompense y no pasa nada. Total. Y después hay épocas, ¿no? Sobre todo las pacientes más el perfil que tienen los neuropsíquicos, bueno, monovalente, bueno, uno sabe que las fiestas son épocas de descompensaciones, ¿no? Y los domingos también, los domingos, no sé si ahora seguirá siendo. No, las fiestas son coyunturas como pesadas en general. Pero bueno, tampoco se puede volver lo mismo a mecanizar, ¿no? Claro, todos en las fiestas van a estar. Pero sí, y post pandemia, la clínica con niños se incendió. Todavía no sabemos bien por qué, pero bueno, ahí se empieza a ver como efectos. Pero ya les digo, la clínica con adolescentes es una clínica re intensa porque además uno tiene a los padres ahí en urgencia. Entonces, bueno, eso también. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, 4 menos 20. vamos a hacer así. ¿Quieren que veamos?